Hola y bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches y Dios le bendiga. Tenemos hoy esta noticia. Voy a leer este artículo que busqué aquí, donde dice que Franklin Graham ha acusado al Senado de Estados Unidos de la hipocresía, ya que acogieron a Francisco, que se opone al aborto, pero luego votó en contra del proyecto de ley para desfinanciar el Planned Parenthood. Christian Today informa que Graham declaró en su página de Facebook: la hipocresía de nuestro Senado nunca deja de sorprenderme, que dieron la bienvenida a Francisco en sus cámaras con una ovación de pie y luego en cuestión de horas que votarán por el proyecto de la ley para #defund Planned Parenthood, una organización que no solo asesina a niños inocentes en el vientre de su madre, sino también es culpable de la venta de partes del cuerpo de estos bebés. Francisco se convirtió en el primer papa en abordar el Congreso el jueves de la semana pasada como parte de su gira por la costa de los Estados Unidos. El papa insistió al Congreso a tomar la responsabilidad de proteger y defender la vida humana en todas las etapas de su desarrollo. Graham está totalmente de acuerdo. Él instó al Senado a aprobar el proyecto de ley y emitió una advertencia al presidente Obama en caso de que optar por vetarla. Como nación tenemos que llamar aborto lo que es, un asesinato, y necesitamos legisladores y líderes que son los suficientes valientes como para ponerse de pie y luchar por la vida humana, dijo Graham. Christian Today informó que Graham dio una cálida bienvenida a Francisco cuando llegó a los Estados Unidos, de acuerdo con la declaración del Papa, que Dios perdonó los pecados, incluido el pecado del aborto. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. 1 Juan 1:9. Graham citó: como un pecador me alegro que podemos ir directamente a Dios para el perdón 24/7, en cualquier día, en cualquier año. Él envió a su Hijo Jesucristo para pagar el precio de pecado con su sangre derrame en la cruz del Calvario. Ok. Para comenzar, es bien interesante cómo estamos viendo adelante para sobre el aspecto del aborto, porque en realidad eso es un problema que ha estado ocurriendo desde los 1970s, donde básicamente quieren legalizarlo, pero es imposible. Encontraron formas de hacerlo, pero no encontraron hasta que sea bien tarde que encontraron las consecuencias del aborto, y en el mismo tiempo que sí se considera asesino. Y bueno, es interesante y mirar de que como el Papa ha estado ayudando a ir contra esto, porque años en los 1920s o 30s, en España encontraron en un monasterio encontraron un lugar donde había unos cadáveres de bebés que han sido abortados. Lo que es bien fascinante es como nadie sabe de esto, pero después de años de investigar todo esto es verdad y es confirmado ahí. Para nosotros es una forma. Ellos quieren cambiar en la forma de ser, en lo que sabían lo que están haciendo mal, pero tomar a tantas cosas ahí, más de lo que está haciendo. Bueno, pero le damos gracias a Dios de que estamos haciendo lo correcto y cambiando cosas, pero tomará un día a la vez. Bueno, vamos ahora para que podamos entrar en la palabra. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos has dado. Te pedimos, Señor Jesús, de que vamos a entrar en tu palabra. Te pido, Señor Jesús, que nos dé la sabiduría y la fortaleza para hacerlo, Señor. Te pido, Señor Jesús, que sea tu voluntad, Padre, y que todo sea para ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a meternos en la palabra y yo los miro en el próximo segmento. Dios los bendiga. Hola y buenos días, buenas tardes, buenas noches y Dios los bendiga. Bienvenidos a la palabra. Soy Jonathan y yo les doy bienvenidos a todos. Ya vamos a continuar con la otra parte sobre los orígenes
de los rituales de los católicos, porque es bien fascinante por esto que han ocurrido más de 2000 años, pero por poco ya estamos tomando cosas y abriendo la verdad, no solamente porque lo hacen, pero también estamos mirando por la palabra en lo que es, y en el mismo tiempo estamos mirando en cómo han sacado esto. Antes de eso vamos a orar para que Dios que nos guíe en esta cosa. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día. Te pido, Señor Jesús, que sea tu palabra, Padre, que nos enseñe esto, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, que sea tu voluntad, Padre, y de nadie más. Te pido, Señor Jesús, que toque el corazón de cada persona, Padre, para que todo salga bien en tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Ok. En primero vamos a hablar sobre confesión. Por el aspecto, tenemos que mirar más detalles de esto, mis hermanos. La interesante cosa es que en ninguna parte de la escritura se enseña el concepto de la confesión de pecados a un sacerdote. Comenzando porque el Nuevo Testamento no enseña que debe haber sacerdotes en el Nuevo Pacto. En lugar, el Nuevo Testamento enseña que todos los creyentes son sacerdotes. Voy a leer el primero de Pedro 2:5-9 que dice: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estoy leyendo primera de Pedro 2:5-9, estamos en la 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo el Sión, la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y él creyera en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificarán desecharon, han venido a ser la cabeza de ángulo. Y piedra de tropiezo y roca a hacer caer, porque tropieza en la palabra y siendo desobedientes, a lo cual fueron detenidos. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de cual es llamado de las tinieblas su luz admirable. Y nación santa, el Apocalipsis también puede hablar en 1:6 y 5:10. Ambos describen los creyentes como reyes y sacerdotes. En el antiguo pacto, los fieles también tenían que aproximarse a Dios a través de los sacerdotes. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes ofrecían sacrificio a Dios en nombre de la gente. Eso ya no es necesario, porque el sacrificio de Jesucristo podemos aproximarnos al trono de Dios confiadamente. Aquí podemos verlo esto en Hebreos 4:16, en que lo voy a abrir aquí. Espera un momento. Ok, un momento. Estoy tomando un poco sed. Ok, aquí dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó por la mitad, destruyendo así el símbolo de la pared divisoria que había entre Dios y la humanidad. Por lo que no saben eso, es lo del lugar santo de los santos, y bueno, y solamente es santo. Ahí lo pueden encontrar sobre eso más detalles en el libro de Deuteronomios y Levíticos, y vamos a continuar leyendo. Perdón. Quiero mirar. Vamos a continuar, perdón. Podemos acercarnos a Dios directamente por nosotros mismos, sin el uso de un mediador humano. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Puedes encontrarlo eso en Hebreos 4, 14 y 15 y 10. Y Hebreos 10, 21. Y el único mediador entre Dios y nosotros. Lo voy a leer esto en el primero de Timoteo 2:15. Lo voy a leerlo.
Ya sé que hay muchas escrituras, pero aquí están las evidencias. Ahí yo no saco por lo que sea la cosa, pues por estudiar y todo eso. Y aquí dice, pero se salvará engendrados hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. El Nuevo Testamento enseña que debe haber ancianos, diáconos, obispos y pastores, pero no sacerdotes. Los ancianos lo pueden encontrar en el libro de 1 Timoteo 3. Pueden encontrar también los diáconos en el mismo capítulo de Timoteo. Y los obispos, esto lo puedes encontrar en el libro de Tito, capítulo 1, versos 6-9. Y pastores, Efesios 4-11. Cuando se trata de la confesión de pecados, en 1 Juan 1:9 es dicho de los creyentes que confiesen sus pecados a Dios. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si se los confesamos a Él. Voy a leer el libro Santiago 5:16 aquí para que tengan una idea de lo que voy a hablar aquí. Aquí dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto es hablar de confesar nuestras transgresiones unos a otros, pero esto no es lo mismo que confesar los pecados a un sacerdote, como lo enseña la Iglesia Católica Romana. En ninguna parte son mencionados los sacerdotes o líderes eclesiásticos dentro del contexto de Santiago 5:16. En más, Santiago 5:16 no vincula el perdón de los pecados con la confesión de transgresiones de unos a otros. La Iglesia Romana Católica basa sus prácticas en la confesión a sacerdotes principalmente en la tradición católica. Los católicos señalan a Juan 20:23 que hablaré aquí, que dice: a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieron les son retenidos. Ok, basando en este verso, los católicos aseguran que Dios les dio a los apóstoles la autoridad de perdonar los pecados y que esa autoridad fue legada a los sucesores de los apóstoles, entendiéndose por ello y a los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica Romana. Hay muchos problemas con la interpretación. La primera es que Juan 20:23 en ninguna manera menciona la confesión de pecados. Segundo, este versículo en ninguna parte promete o aún sugiere que la autoridad de perdonar pecados pasaría a los sucesores de los apóstoles. La promesa de Jesús era específicamente dirigida a los apóstoles. Y la tercera es que en ninguna parte del Nuevo Testamento se declara que los apóstoles tendrían heredores de su autoridad apostólica. Simplemente señalan a Mateo 16:19 y 18:18, retenida o remitiendo, como evidencia para que los Iglesia Católica tengan la autoridad de perdonar pecados. Lo mismo, 3 puntos anteriores se aplican de igual manera a estas escrituras. Nuevamente, en ninguna parte de la escritura es enseñada el concepto de la confesión de pecados a un sacerdote. Debemos confesar nuestros pecados a Dios. 1 Juan 1:9, ahí dice, puede ser clara. Como creyentes del nuevo pacto, no necesitaremos mediadores entre Dios y nosotros. Podemos ir directamente a Dios por el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Mira lo que dice en 1 de Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. La confesión realmente ocurrió en el tiempo de Mesopotamia. Créelo o no, fue después que de Noé, cuando finalmente una gran personas ahí cuando se está creciendo los números de personas que están naciendo en ese tiempo y religiones ahí apareciendo unos a otros, pero cada religión hecha de hombres.
Y había una religión que existía en ese tiempo, requiere que los creyentes confiesen los pecados a los sacerdotes ahí. Y en eso pueden buscar el perdón, pero no sabiendo de que usando esas confesiones es una manera para tener control la religión en ese tiempo. Y es fascinante que esta religión existía en ese tiempo, como lo llaman Babilonia. Bueno, no lo llaman Babilonia, pero es donde está, en el mismo lugar donde está. Es interesante que agarraron ese concepto de la confesión. Sé que estaban pensando, bueno, ¿hay libros de eso? Sí, hay libros. Pueden encontrar los libros y van a encontrar bueno, tienes que tomar independiente libros, buscar esto. Pueden encontrar un libro que se llama Los dos Babilonias, por Alejandro Hislop. Él dio un estudio sobre la palabra de Dios y, bueno, no solamente la palabra de Dios, pero él tomó los contextos de cómo es la religión católica. Ok, y vamos a brincar a otra cosa, los 7 sacramentos. Quiero mirar cuánto. Ok, tenemos tiempo. Ok, ya vamos a entrar sobre y lo voy a leer esto en la Enciclopedia de Católica. Un momento, voy a leer esto bien. Aquí dice: los sacramentos son señales exteriores de la gracia interior, instituidos por Cristo para nuestra santificación. Ok, la Iglesia Católica Romana enseña que mientras que Dios da gracia al hombre sin símbolos externos, bueno, eso lo llaman sacramentos, Él también ha elegido dar gracia al hombre a través de símbolos visibles. Y porque Dios lo ha hecho así, el hombre es necio al no hacer un uso de estos medios provistos por Dios para obtener santificación. A fin de calificar como un sacramento, la Iglesia Católica Romana establece que debe reunir los siguientes 3 criterios. Voy a tomar un poco. La primera es el externo, que es una señal sensiblemente perceptible de gracia santificadora. El segundo es el otorgamiento de gracia santificadora. Y la última es la institución hecha por Dios, o más exactamente por Dios hombre, Jesucristo. Así que los sacramentos no son meramente un símbolo, sino que son creídas como verdaderos otorgantes de gracia santificante sobre el receptor. La Iglesia Católica Romana cree que todos sus 7 sacramentos fueron instituidos por Jesucristo mismo. Hay 7 sacramentos romanos católicos y son los siguientes. Bautismo, del cual la Iglesia Católica Romana enseña que quita el pecado original, mientras que es infundido con gracia santificante. Por las personas que no saben, por los que no son católicos, básicamente bautizan al bebé, que ya es nacido, y básicamente lo que hacen es ponen sale los labios y pone como una cruz en la cabecita. Y después de eso hay otra, aquí está el segundo, penitencias, por la cual uno confiesa su pecado a un sacerdote. Eso ya lo hablamos. Y también hay más detalles de cómo, después de dar tu confesión, tienes que poner atención por lo que el pastor dice, que es lo que tienes que hacer. Y después la comunión, la Eucaristía, donde hablamos eso la última vez. Se considera la recepción y consumo del mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo. Y la cuarta es confirmación, una aceptación formal dentro de la iglesia, junto con una unción especial del Espíritu Santo. Eso es donde básicamente el sacerdote le va a ir, y después por un pequeñito
pegadita ahí en tu cachete, ahí es donde ahí el Espíritu Santo sale. Bueno, eso es porque ellos interpretan las cosas. Extremación o unción de enfermos. Realizado a personas moribundas para el fortalecimiento físico y espiritual como preparación para el cielo. Cuando se combina con la confesión y la comunión, es llamar a los ritos finales. Este es el último, en realidad. Es cuando la persona está cerca de morir y bueno, confiesa sus pecados y hacen esto. Y la otra se llama orden sacerdotal, el proceso por medio del cual los hombres son ordenados al clero. Son las personas que quieren ser sacerdotes. Esa es una opción, pero hay otra opción también aquí, que es matrimonio, que provee gracia especial para la pareja. Bueno, eso ya no necesita mucha explicación. A continuación mencionamos los versos comúnmente citados para respaldar la creencia católica romana concerniente a los sacramentos. Según a Timoteo, yo creo que esto dice: por lo cual te aconsejo que avivas el fuego del don del Dios que está a ti por la imposición de mis manos. Según a de Timoteo 1:6, eso es lo que dice ahí. Y aquí voy a leer Juan 3:5, que dice aquí: respondió Jesús: de cierto os digo que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y después voy a abrir Tito 3:5. Aquí dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a leer Tito 3:5. Ok. Para santificarla, habiéndole purificando en el lavamiento del agua por la palabra. Y finalmente, ya casi estamos aquí. Aquí hay muchas escrituras basadas por cada una de estas. Esto es lo que estamos hablando. Efesios 5:26, aquí dice: a quienes remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes son retuvieron les son retenidos. Juan 20:23. Ok. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Santiago 5:15. Estoy brincando todo alrededor. Santiago 5:15. Aquí dice: ok. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Ok, vamos a brincar atrás a Hechos 8:17. Aquí dice 8:17 Hechos 8:17, que dice aquí: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene... Oh, no, eso es lo que leí en el Hechos 8:17, lo que leímos ahí, perdón. Perdón, es que mis notas están ahí todo alrededor. Juan 6:54-55 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdad comida y mi sangre es verdaderamente bebida. En vista de las escrituras antes mencionadas, parecería al ver estos versos por ellos mismos que realmente ellos impartan algunos beneficios, tales como la vida eterna, el perdón de los pecados, la presencia del Espíritu Santo, o su poder o don espiritual de servicio, etc. Sin embargo, cuando se toman en el contexto de la escritura como un todo, no existen bases para la creencia de que Dios alguna vez intentó que estos pasajes fueran tomados como bases rituales, como una manera de impartir gracia. En otras palabras, todas las ideas de los sacramentos que impartan gracia salvadora sobre la gente es antibíblica. Hay dos de los principales sacramentos que específicamente son nombrados por la Iglesia Católica Romana como necesario de que uno participe al fin de obtener la vida eterna: el bautismo y la comunión. Por la creencia de la Iglesia Católica Romana de que el bautismo es requerida para la salvación, ellos sostienen que es importante el bautismo de infantes, pero en ninguna parte de la escritura encontramos aún un solo ejemplo o mandato de hacerlo así. Algunos católicos romanos utilizan Hechos 16:33 como un
posible ejemplo, porque dice que el carcelero de Filipos y su casa fueron bautizados. Pero tomando este verso en contexto, notamos dos cosas. Un momento. Primera, cuando el carcelero preguntó a Pablo qué debía hacer para ser salvo, Pablo no le dijo, cree en Jesús y bautízate y toma la comunión. Más bien Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. Verso 31 ahí. Así que vemos que es la fe el que es el ingrediente necesario para la salvación. Era entendido que alguien que creía sería bautizado, pero el bautismo no era necesario para la salvación. Si lo fuera, Pablo le habría dado más peso en sus viajes misioneros. En 1 Corintios 1, 14, 18, ahí pueden leer más detalle. Y segundo, vemos que la familia pudo no haber incluido infantes o pequeñitos, como leemos en el verso 34, cuando el carcelero se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Los infantes no pudo ejercer la fe en Dios de tal manera. Otra vez a lo largo de la escritura, la fe, no más al bautismo, es vista como la manera a través de cual uno recibe la salvación. Pueden ver detalles en Juan 1:12, Juan 3:14-16, Efesios 2:8 y 9, Romanos 3:19-26. Hay muchos ahí en el Nuevo Testamento que puedo continuar y vamos a mirar qué es lo que estamos hablando. Volviendo a la comunión, la Iglesia Católica hace muy claro que ellos toman literalmente Juan 6:54 cuando Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día posterior. El problema es que su creencia de que Jesús estaba hablando literalmente aquí no está de acuerdo con el contexto del pasaje en el cual Jesús repetidamente establece la importancia de la fe en él y su próxima muerte expiatoria por sus pecados. Pueden ver Juan 6:29, 6:35, 6:40 y 47 y como ellos en concordancia con todo el mensaje del Evangelio de Juan, como se establece en Juan 20:31. Cuando uno examina los sacramentos restantes en contextos, uno encuentra que la creencia de ellos otorgan gracia santificante no está de acuerdo con el contexto del resto de la Biblia. Si todos los cristianos debemos ser bautizados, pero el bautismo no nos vista con gracia. Si todos los cristianos debemos participar de la cena del Señor, pero el hacerlo no nos confiará gracia santificante. Sí debemos confesar nuestros pecados, pero no a un sacerdote, sino a Dios. 1 Juan 1:9. Ahí pueden encontrarlo ahí. El tener un programa formal entre entrenamiento y una aceptación formal dentro de la iglesia es algo bueno de hacer, pero no nos otorga gracia al Salvador. Al ser aprobado como un líder de la iglesia es algo honorable, pero esto no da como resultado la gracia. El matrimonio es maravilloso y es un evento bendito en la vida de una pareja, pero no es el medio por el cual Dios nos da la gracia. El orar por una persona que está muriendo y estar en la presencia de algo es algo bueno de hacer, pero no añada gracia en tu cuenta. Toda la gracia que podemos necesitar es recibida al momento que una persona confía en Jesús por fe como Salvador. La gracia salvadora que está garantizada al momento de una fe genuina es la única gracia salvadora a la que la palabra de Dios nos llama a recibir. Esta gracia es recibida por fe, no por la observancia de rituales. Así que mientras que los 7 sacramentos son cosas buenas por hacer, cuando son entendidas en un contexto bíblico, el concepto de los 7 sacramentos como otorgadores de gracia santifica es completamente antibíblica. Vamos a ir a la última y yo creo que vamos a
Ahí voy a hablar más detalle en el futuro sobre este concepto, pero eso es un breve lo que vamos a mirar primero de Dios la próxima semana. Aquí vamos a hablar sobre el aspecto de la apocrafía, apócrifo, perdón. Ok, aquí vamos a leer un poco más de esto. Son las Biblias católicas romanas, tienen mucho más libros en el Antiguo Testamento que las Biblias protestantes o cristianas. Estos libros son conocidos como los libros apócrifos o deuterocanónicos. La palabra apócrifo significa escondido, mientras que la palabra deuterocanónico significa segundo canon. Esos libros fueron escritos originalmente en el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los libros son llamados Primera de Esdras, Segunda de Esdras, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, la Carta de Jeremías, Oración de Manases, Primera Macabeos, Segunda Macabeos y adicional a los libros bíblicos de Esther y Daniel. Además, la nación de Israel trató a los libros apócrifos deuterocanónicos con respeto, pero nunca los aceptó como libros verdaderos de la Biblia hebrea. La Biblia cristiana primitiva debatía la situación en los apócrifos o los deuterocanónicos, como lo llaman, pero pocos cristianos primitivos creyeron que ellos pertenecían al canon de la Escritura. El Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento cientos de veces, pero en ninguna parte cita o alude a cualquier de los libros apócrifos. Más aún, hay muchos errores probados y contradicciones en los apócrifos. Los libros apócrifos o deuterocanónicos enseñan muchas cosas que no son verdad y tampoco son históricamente precisos. Si bien muchos católicos aceptarán brevemente los apócrifos o deuterocanónicos, la Iglesia Católica Romana oficialmente los añadió a su palabra en el Concilio de Trento a mediados de 1500 DC. Primordialmente en respuesta a la reforma protestante que está ocurriendo en ese tiempo. Los apócrifos respaldan algunas de las cosas que la Iglesia Católica Romana cree y practica, las cuales no están de acuerdo con la Biblia. Ejemplos de ellos están en las oraciones por los muertos, petición a los santos en el cielo por sus oraciones, adoraciones a ángeles y ofrenda de limosnas expiatorias por los pecados. Algunas cosas de las que dicen los apócrifos son verdaderas y correctas. Sin embargo, debido a los errores histórico-teológicos, estos libros deben ser vistos como documentos históricos y religiosamente falibles, y no como inspirada y autoritativa palabra de Dios. Ok, la próxima semana vamos a hablar cada parte de estos libros y por qué no son aceptadas. Y después vamos con eso yo creo que vamos a concluir sobre los orígenes, porque yo creo que ya hablamos en todo esto y yo creo que vamos a hablar otra cosa yo creo que en 2 semanas. Ya estamos terminando. Vamos a orar para ser despedidos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día. Te pido, Señor Jesús, que esto venga en los corazones de las personas y que aprendan algo nuevo. Te pido, Señor Jesús, que bendice a cada uno de ellos, no solamente a los hermanos y hermanas, pero también a los visitantes que están oyendo esto. Yo te doy gracias, Señor Jesús, por siempre estar ahí, Padre, porque tú eres grande y poderoso, y siempre estar ahí de nuestro lado, Padre. Te doy gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga y como les digo, pueden si tienen peticiones o oraciones, escriba aquí en el comentario o por el email, y sé que todo va a salir bien ahí y siempre vamos a estar en una oración. Dios los bendiga, yo los amo y yo los miro a la otra semana. Adiós.
gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Lo harás una vez más, Señor.